nos estamos empezando a enterar los médicos y los que más tiempo llevamos con esto, pero el resto de nuestros colegas saben que es importante, pero no hasta qué punto. Tenemos peor microbiota que hace unas generaciones atrás y además esta fragilidad de la microbiota se hereda de generación en generación. La gente oye virus y es como matar. Los virus te ayudan a regular tu sistema inmunológico. La primera barrera de cuidado, de tratamiento, de defensa que tenemos es la microbiota también. Las enfermedades autoinmunes se ha visto que tienen una correlación absoluta con la capacidad o la fragilidad de la microbiota. La intolerancia a los lácteos tiene más que ver con la ausencia de una microbiota fuerte en el intestino que con intolerancias que vengan de algún lugar que no se sabe de dónde. Si no hay suficientes lactobacilos o bifidobacterias, crecen otro tipo de bacterias. Y aquí es donde surge el problema. Tenemos bichos dentro, parásitos. Los parásitos también alteran la función inmunológica, la función neurológica y la conducta. Y el caso más espectacular que vi, sabía que había una alteración en la microbiota y que después del proceso hubo un cambio radical. Fue el caso de una niña que tenía un autismo severo. Todo ese tema de la microbiota y regenerarla, ¿tiene relación directa con la obesidad y el sobrepeso? El mecanismo principal de la digestión es la microbiota. En el acné también, en el envejecimiento también. Estaba prácticamente en todas partes. Lo que no sabemos que no sabemos. Estos son de los mayores bloqueos que tenemos en nuestra vida, en cualquier área. Y la gran mayoría de nosotros, entre los cuales me incluyo, no tenemos ni idea de lo que supone este universo gigantesco de seres, millones de seres que tenemos dentro de nosotros y que se llama la microbiota, y que está relacionada con un sinfín de procesos internos. Así que, tras 2 años de estar con muy poca salud, cada vez con menos energía, menos vitalidad, peores digestiones, dormir mal, contacté con el Dr. Hossen, con el cual tienes vídeo aquí, y tras hacer unos primeros análisis, me dijo, es muy probable que tengas un desajuste en la microbiota y eso te está afectando a esto, y resulta que fue así. Hicimos análisis de microbiota y, bueno, él me comentó que nunca había visto una tan desastrosa, tan mal. Ahora te contamos más sobre ello. Hossen es microbiólogo, lleva ejerciendo la medicina más de 25 años, ha sido gerente de hospitales y es una suerte tenerle aquí en el canal para que nos explique todo esto porque yo, tras charlar con él, me he dado cuenta de que es espectacularmente importante la microbiota y que todos deberíamos conocer esto y poder cuidarla y poder tratarla y analizar cómo nos está afectando a cantidad de procesos internos porque está muy relacionada con un montón de enfermedades que no se pueden curar o que no se consiguen tratar bien, como enfermedades digestivas, enfermedad de Crohn, psoriasis, dermatitis, colon irritable, enfermedades mentales, depresión, trastornos alimenticios, anomalías en el desarrollo, memoria, cognición, un montón de cosas. Es increíble todo lo que nos va a contar Hossen. Así que quédate porque puede que este sendero te desbloquee una de las cosas más grandes en tu salud debido a que no sabemos lo que no sabemos. Espero que te guste y si es así, compártelo. Hossen, ¿qué es la microbiota? ¿Y qué es eso de que tenemos un universo dentro de nosotros? Pues mira, Rubén, la microbiota antes se llamaba flora, ¿vale? Entonces, la microbiota es lo que antes se llamaba flora y son miles de millones de microorganismos, ¿vale? Dentro de los cuales hay virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿vale? O sea, todo tipo de microbios que viven dentro de nosotros, principalmente viven en el intestino. Entonces, esto es la microbiota. Pero es que además, desde el intestino, como se absorben nutrientes y el intestino se ha visto que está comunicado con todos los órganos del cuerpo, el cerebro, la piel, los oídos, la boca, los pulmones, el esófago, el estómago, las mamas, los intestinos, los músculos, los huesos. La microbiota está repartida por todo el cuerpo. ¿Vale? No solo en el intestino. No solamente en el intestino. Vale, Entonces, tanto la microbiota como las sustancias que producen se reparten por todo el cuerpo. Entonces, esto es. Entonces, si me preguntas qué es la microbiota, te diría que la microbiota y yo somos uno. Vale. La microbiota y nosotros somos una unidad simbiótica, ¿no? Donde nosotros les albergamos, nosotros somos su casa, su hogar, y ellas trabajan con nosotros, para nosotros, por nosotros. ¿Vale? Esto es la microbiota. ¿Y qué tipo de trabajos serían estos que hacen? Porque es como hay miles y miles, ¿no? Miles de funciones, ¿vale? Vale. Pero las más importantes son las siguientes. Toda esta microbiota, todos los microbios que acabo de contarte, los bichitos estos buenos
que viven con nosotros, para nosotros, dentro de nosotros, se encargan de, primero, de digerir los nutrientes que nosotros comemos. O sea, nosotros comemos alimentos y nuestra microbiota se encarga de digerirla adecuadamente. O sea, es el mecanismo principal de digerir es microbiota. El mecanismo principal de la digestión es la microbiota. Wow. Es la microbiota, Ujú. ¿vale? Lo mismo, lo siguiente que te voy a contar. Por ejemplo, si comes mal, si comes comida chatarra o te metes algún alimento que está en mal estado, ¿no? Que tenga toxinas, el primer elemento que desintoxica el cuerpo, la primera barrera de cuidado, de protección, lo mismo si ingresa un microorganismo, ya sea virus, parásito, hongo, bacteria, la primera barrera de cuidado, de tratamiento, de defensa que tenemos es la microbiota también. O sea, es como un montón de ejércitos haciendo un montón de funciones para nosotros. Sí, Wow. gracias. Me gusta muchísimo esa metáfora. Son obreros que trabajan para alimentarnos, para cuidarnos, para crear y construir tejidos, ¿no? Es un montón de obreros, de trabajadores. Y también un ejército que nos protege, y también barrenderos que limpian. O sea, realmente tenemos este universo, por eso es que esto del universo, tenemos un universo dentro nuestro. Joni, ¿cómo puede ser que realmente se conoce mucho en medicina, pero no es tan conocido por la gente, ¿no? Le hablas de microbiota y demás, y a lo mejor algo sí, han escuchado lo de los yogures, pero poco más. Sí, y esto es porque, en la microbiota, ¿no? Es cuando se empezó a ver que había microbios, no solamente dentro nuestro, ¿no? En general, los microbios. Entonces, se pensó que los microbios eran todos malos. Ya. De tal manera que en los años 80, en el mundo médico, en los años 80, se hablaba de un tópico en la medicina que era eliminar los microorganismos de la faz de la Tierra, ¿no? O sea, pensábamos que podíamos vivir en un mundo estéril sin microbios y no habíamos considerado que los microbios nos mantienen vivos a nosotros, a los seres humanos. Entonces esto, de los años 80 a la fecha, es como que todavía no ha calado totalmente en el mundo médico de la importancia que tienen, vital, fundamental, ¿vale? Es como que nos estamos empezando a enterar los médicos y los que más tiempo llevamos con esto, pues somos los que más enterados estamos, pero el resto de nuestros colegas saben que es importante, pero no hasta qué punto. Entonces, como todavía esto está así en el mundo médico, la mayoría de la gente se está enterando por divulgación, por redes sociales, por algún dato que les llega o porque les está afectando directamente. ¿Y cómo dirías que en qué puesto estaría en cuanto a prioridad de alguien que tendría que tenerlo en cuenta para su salud? ¿En qué puesto estaría según lo que tú conoces? Pues en el primer lugar. Primero, ¿no? directamente. Sí, directamente. O sea, porque, claro, la microbiota, ahora hablaremos de esto, te cuento ahora cómo es. Uh-huh. Entonces, la microbiota es fundamental para que una persona viva tanto, ¿no? Es tan importante. Por ejemplo, si yo pregunto, digo, oye, ¿qué persona podría vivir sin corazón? Pues nadie, ¿no? Nadie puede vivir sin un corazón, lo necesitamos. O sin un cerebro, ¿qué persona puede vivir sin un cerebro? Pues nadie tampoco, no se puede vivir sin cerebro. Los experimentos en ratones, a los cuales se les esterilizó por completo los microbios, o sea, les dieron antibióticos, antimicrobianos para eliminarles por completo su microbiota, no pudieron vivir ni siquiera 24 horas. Wow, 24 horas. Sí, ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupan los microbios en importancia? Pues después del cerebro y el corazón, yo diría que la microbiota. Wow, qué potente. Y entonces, para que la gente pueda entender un poquito más en qué consiste, porque claro, los que no conozcan nada de esto se estarán imaginando hay un montón de bichos, es como, ¿cómo bichos aquí dentro? ¿Qué partes tiene o qué tipos hay? Para que la gente se haga un poquito una idea de qué es lo que hay dentro. Sí, mira, es los estudios que han enumerado, han catalogado los microbios que tenemos dentro nuestro, han visto que contando la cantidad y la variedad que hay, ¿vale? Que es un montón, se ha visto que son innumerables, ¿no? Han dicho, a ver, pero vamos a contar, a ver, ¿a qué lo podemos comparar? ¿No? Y entonces los estudios más detallados han llegado a comparar nuestro interior microbiano con el número de estrellas que hay en todo el universo. Wow, en todo el universo. En todo el universo, o sea, prácticamente incontables. Wow. ¿Vale? Luego ya, por ejemplo, así siendo muy práctico, ¿no? Existen dos grupos fantásticos principales a nivel interior del humano, que son los lactobacilos y las bifidobacterias. Dices, pero esas están en el yogur, ¿no? Y sí, claro, están en el yogur y también están dentro nuestro, ¿no? Que son tan valiosas y tan importantes. Por mencionar
2 que son muy importantes para que... Importantes. Sí, muy importantes. Que de esas creo que a mí me salían como bastante parecido a 0, ¿no? Sí, básicamente las tendrías en una cantidad tan ínfima, ¿no? Que en Sí. el test que hicimos pues prácticamente te salían a 0, efectivamente. Y eso, para que se haga un poquito la gente una idea, ¿qué tipos habría? Y respecto a sus funciones, que, por ejemplo, hay algunas que se especializan en algo en concreto. Por ejemplo, en mi proceso aprendí y me contaste que hay algunas que directamente generan o sintetizan, no sé cómo sería la palabra, neurotransmisores y Sí. cosas que luego influyen directamente en nuestras capacidades cognitivas, en nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿podrías definir un poquito qué así grupos principales o ejes principales hay? Sí, te cuento. Mira, dentro de estos 2 grupos que te he contado, por ejemplo, los lactobacilos y las bifidobacterias, ¿no? Que es como decirte, cada una de ellas sería como una raza, ¿vale? Es la Vale. raza humana. Uh-huh. Entonces, y la otra pues sería, yo qué sé, pues vamos a ver, pues la raza de los perros, por ejemplo, ¿vale? También son importantes. Por no irnos a... Sí, o las abejas, venga, vamos a hablar de las abejas, ¿vale? Que son, ya sabes que sin abejas pues tampoco habría vida en la Tierra, ¿no? La polinización de las flores y tal. Sí. Pues los humanos y las abejas. Uh-huh. Los lactobacilos y las bifidobacterias luego cumplen un montón de funciones, ¿no? Esto luego, por ejemplo, qué importante es que los seres humanos, por ejemplo, para seguir vivos, sembremos alimentos, los cosechemos. Qué importante es que tengamos gallinas, que las cuidemos para comer huevos, ¿no? Entonces, los microbios en el intestino cumplen estas mismas funciones, básicamente, ¿no? Las que habíamos comentado antes de nutrición y defensa. Hay un grupo de microbios, de lactobacilos y bifidobacterias, que se encargan de que podamos digerir adecuadamente todos los alimentos, ¿vale? Entonces, sea el alimento que sea, ellas se encargan de digerirlo habitualmente, verduras o frutas o algún carbohidrato, y hay otro grupo de bacterias de este tipo que se encargan de ayudar a que absorbamos los ácidos grasos omega 3 que necesita el cerebro, por ejemplo. Ajá. Entonces se encargan de la fabricación de los neurotransmisores. Otro grupo de ellas se encarga de protegernos frente a la invasión de microbios perjudiciales, como algún virus nuevo, por ejemplo, que puede aparecer, ¿no? Como ha aparecido hace poco, o la presencia de alguna bacteria perjudicial, ¿no? Esto típico, las gastroenteritis por bacterias, tal, pues ellas nos protegen. O sea, directamente los atacarían a estos intrusos. Directamente impiden que esos intrusos te produzcan una infección, una enfermedad. Directamente lo impiden. Es como que les dicen, oye, tú aquí no puedes estar porque estamos nosotras. Entonces, no entra un microbio perjudicial. Wow. Pero una de las cosas más impresionantes que hacen también, además de todo esto, es que fabrican sustancias para que tu sistema inmunológico, o sea, para que no te inflames, o para que un cáncer, por ejemplo, que es una cuestión también, es una enfermedad que se produce por inflamación y por desarreglo del sistema inmunológico, los microbios, los lactobacilos y las bifidobacterias impiden que un tumor, por ejemplo, siga progresando, ¿vale? O sea, intervienen de forma directa a través del sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, estas funciones tienen los microbios y muchas más, ¿no? En este momento, si tú me preguntas qué más hacen ellas, pues fabrican neurotransmisores, de tal manera que, por ejemplo, cualquier situación que tenga que ver con el funcionamiento del cerebro está relacionado con alteraciones en alguna de esas poblaciones de lactobacilos o bifidobacterias que hay. De tal manera que, por ejemplo, si no hay suficientes lactobacilos o bifidobacterias en el intestino de una persona sana, pues crecen otro tipo de bacterias. Y aquí es donde surge el problema de la mayoría de las enfermedades. Si no hay estas dos poblaciones, aparecen otras bacterias que intentan más o menos hacer las mismas funciones, pero generan toxinas microbianas, toxinas que impiden que el cerebro funcione bien, toxinas inflamatorias que hacen que te enfermes. No desintoxican el cuerpo de la misma manera, no te nutren de la misma manera. O sea, la persona empieza a enfermar gradualmente y hasta llegar a un diagnóstico médico. Claro, es que con este mapa que describes sería como, sí, tal cual, prioridad número 1, porque es todo. O sea, influye en todo. Nutrición, protección, claro, limpieza. Sería como el mecanismo principal, ¿no? Es el mecanismo principal, ¿no? Vale. Siempre es como me apasiona, es un tema que me apasiona. Llevo años mirando a ver en qué no hay una relación microbiana y digo, esta también, en esta también. Ya ves. En esto, la piel también, en el acné
también. Ujú. En el envejecimiento, también. También. En la maternidad, en el embarazo adecuado, también. En el envejecimiento, también. En el crecimiento y en el desarrollo, también. O sea, estaba prácticamente en todas partes. Leí incluso que, tema de envejecimiento, habían visto que un factor común en personas que pasaban de 100 años era que tenían una específica bacteria de microbiota, no me acuerdo el nombre, no sé dónde lo leí, Sí. que hacía que, bueno, pensaban que podía ser la causa de que pudieran vivir tanto tiempo con salud. Sí, se ha encontrado, ojalá fuese una. Ah, vale. Sí, habitualmente, ¿no? Dependiendo de dónde se halle o sea, por ejemplo, pues los octogenarios, vamos, la gente centenaria de Okinawa o personas europeas que han vivido más de 100 años, tal, tienen una composición microbiana mucho más estable, más fuerte, ¿no? Es como si dijésemos, mantienen la microbiota, con la que vinieron al mundo, la han mantenido bastante. ¿Vale? Eso se lo mantienen bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que la microbiota también tiene que ver, si está bien conservada, con el envejecimiento o con mantenerte joven durante muchos años. Wow, ha sido importante. O sea, es que esto ya plantea una base, un terreno para que la gente diga, vale, no es que está bien tomarse un yogur de vez en cuando. No. Es que afecta 100% directamente en prácticamente todo lo que nos pasa, ¿no? Sí. Claro, pero lo que uno ve cuando va al médico, en general, depende del médico, ¿no? Pero es que te pasa algo como una infección o algún tipo de proliferación de bacterias y te dan antibiótico, ¿no? Y antibiótico mata todo. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí con todo el universo que tenemos? Pues mira, lo que pasa, por ejemplo, con el tema del uso de antibióticos es lo siguiente. La mayoría de la gente cuando tiene una infección, pues no se siente bien, ¿no? Y es como que le tenemos mucho miedo a las infecciones, ¿vale? Pero en realidad lo que sucede con las infecciones es que más del 90% de las infecciones te cuento que son autolimitadas. Da igual dónde estén, ¿vale? O sea, da igual si son de la garganta, del oído, o sea, las infecciones comunes se van a autolimitar, por una parte. Y por otra, se ha visto que la mayoría de las infecciones, por ejemplo, de garganta, que es lo más frecuente, que una persona vaya, vamos, las de veces que habré ido yo al médico por infecciones de garganta, incontables, ¿vale? Desde niño. Entonces, la gente va por infecciones de garganta al oído. La mayoría de las personas va por infecciones de garganta al oído al médico, y entonces cuando van al médico por una infección de garganta, el médico les mira la garganta, les diagnostica una infección, ¿vale? Y les manda un antibiótico, ¿vale? Y entonces esto se ha venido haciendo durante tantos años que se ha vuelto la práctica común. Pero ¿qué se ha visto en los estudios donde han dicho, oye, ¿y qué tal si miramos lo que hay en la garganta antes de dar un antibiótico? Y entonces han hecho varios cultivos, estudios de bacterias, de virus, o sea, de todos los microbios que podían producir una infección de garganta. Y se ha visto que más del 90% era producida por virus que se iban a autolimitar en el transcurso de las siguientes 2 semanas. Aunque pareciera que era una infección bacteriana. Autolimitar es que el propio organismo se hace cargo de... Autolimitar es que en estas infecciones de garganta, el propio organismo, con tus defensas, de una forma natural, se te va a inflamar, te va a doler, vas a estar muy incómodo durante un par de semanas y a la tercera semana, habitualmente, pues te vas a sanar. Esto es lo normal. ¿Y cómo es entonces ese mecanismo? ¿Los virus hacían proliferar esas bacterias? El mecanismo es que los virus te ayudan a regular tu sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, si tienes, por ejemplo, si te ha hecho frío, se te ha enfriado la garganta, ¿no? Y entonces te está doliendo, tal, y para que tu sistema inmunológico repare el tejido que está protegiendo tu garganta, los virus forman un papel fundamental, porque sin inflamación te cuento que no hay reparación. Entonces, entra un virus y dice, vale, hay que cambiar este tejido. No es como un maestro de obra, un jefe de obra. Entra el virus y dice, hay que cambiar todo el tejido de la garganta. Entonces empieza a inflamar el tejido, llegan las células de defensa del organismo, los glóbulos blancos, quitan esa pared que está inflamada y debajo crece pared nueva. Este es el papel que hacen los virus en realidad, ¿no? Entonces, ¿y tienen que ver con las bacterias? Pues a veces sí, y tienen que ver con las bacterias y a veces no, pero no tienen que ver con una infección bacteriana. Ya. Con una infección bacteriana, no. Pero entonces esta visión de los virus sería muy diferente a lo que se suele entender, ¿no? Pues me refiero que la gente oye virus y es como matar. Es verdad, es cierto, la gente cree que los virus son sinónimo de muerte. Lo que no conocemos, que también es cierto,
¿no? Esto es que los virus, en realidad, forman parte de nuestro microbioma también. Ah, vale. Es decir, sin ellos no podríamos existir. El ejemplo más increíble que he encontrado de que la importancia que tienen los virus para los seres humanos es que la placenta humana, en un momento dado de la evolución, tuvo que incorporar un virus para aumentar la cantidad de sangre que llega a un bebé dentro del útero de su madre. Wow. Sí, o sea, gracias a que hubo una infección de un virus, de un retrovirus, las placentas de las humanas empezaron a tener mucha más cantidad de sangre para alimentar el cerebro de un bebé. Y esta es la gran diferencia, por ejemplo, con los homínidos, con los monos, los chimpancés, los gorilas. O sea que tendremos que reescribir un poquito este código que se nos ha metido de que el virus es sinónimo de malo. Sí, desde luego, Wow, totalmente. No tenía ni idea. Totalmente. Mira, algunas cosas así que son un poquito más anecdóticas, esto no es lo más habitual, es que personas con cánceres graves o leucemia o un linfoma, un cáncer de pulmón o un cáncer de hígado muy avanzado, después de pasar por una infección viral fuerte, citomegalovirus, Epstein-Barr, un herpes, después de ese proceso, ¿no? ¡Ay, qué pena! Le ha dado una infección encima del tumor. Después de un par de semanas, en el momento de hacer un estudio, la persona empieza a sentirse mejor y dicen, oye, esta persona después de la infección se siente mejor de la infección por un virus. Y se ha visto que se ha reactivado tanto el sistema inmune después de la infección del virus, en estos ejemplos que te cuento, que ha desaparecido el tumor. Se ha sanado de la leucemia, se ha sanado de un linfoma o de un cáncer de hígado o de un cáncer de pulmón. Entonces, la misión del virus sería llegar, lo que dices tú, jefe de obra, decir, aquí hay que cambiar todo esto, hay que hacer todas estas cosas y que el cuerpo ejecute. Sí, dentro de los estudios más modernos que se están haciendo con virus para terapia, como ya se conoce estas funciones, vamos a utilizar jefes de obra maestros, ¿no? Entonces dicen, pues cáncer de no sé qué, cáncer de tal, ¿no? Entonces están utilizando diversos tipos de virus como terapia biológica, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, para que vayan y tiren todo el tumor y hagan desaparecer las células cancerígenas y luego la persona se recupere. Wow, es que claro, esto para mí, según mi entendimiento que tenía, reescribe literalmente no solo los mecanismos, sino entiendo que el abordaje de cuando una persona tiene una sintomatología, ¿no? Porque yo lo que entiendo que se hace hasta ahora es tengas incluso una infección de virus que tengas un virus o tengas una infección de bacterias, antibiótico y matar todo y listo. Pero ¿cómo sería realmente lo que hay que hacer? Sí, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Es en cada persona valorar cuáles son sus defensas, cómo está, para ver si realmente necesita o no necesita un antibiótico. A cada persona que le llega a una consulta médica, el médico, antes de prescribirle un antibiótico, debería hacerle un cultivo, lo primero. Para ver qué tiene. Para ver qué tiene, ¿no? Y me he encontrado gastroenteritis en niños, por ejemplo, gastroenteritis que parecían bacterianas, que más del 50% de las gastroenteritis bacterianas en niños no eran por una bacteria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú utilizas un antibiótico para intentar cuidar al niño, en realidad lo que le estás haciendo es barrerle su flora digestiva, su flora intestinal, predisponiéndole a tener más debilidades del sistema inmunológico, más intolerancias alimentarias, peor funcionamiento neurológico, peores defensas, ¿no? Entonces, hay que elegir en qué casos habría que dar antibiótico. El antibiótico debería ser pues el último recurso, ¿sabes? Una vez que realmente has visto qué tal está el sistema inmune, qué tal come este niño, cómo están las cosas en casa, hay estrés, no hay estrés. Y luego de un buen cultivo, decir, pues en este caso le vamos a dar antibiótico, ¿no? Ojalá pronto, y si no, pues no dárselo, desde luego. Entonces ya con esto que hemos dicho, yo ya empiezo a hilar y me imagino las personas que están siempre con problemas de intolerancias alimenticias o problemas de piel o infecciones constantes que se va viendo. Yo conozco gente cercana que pues años y años y años y les dan antibióticos y cremas y más no sé qué y cosas que no les están sirviendo y están cada vez peor. ¿Realmente la causa es un desajuste en la microbiota? Sí, la causa es un desajuste en la microbiota. Cuando viene un niño, por ejemplo, un joven con estas características, le pregunto a la madre, digo, a ver, este niño, ¿cómo ha nacido? ¿No? Ha nacido por parto natural, cesárea. Entonces, los niños, las personas que tienen la microbiota dañada, con un cuadro como el que tú has descrito, problemas intestinales, problemas en piel, intolerancias alimentarias, tienen el siguiente historial. Nacen por cesárea, habitualmente.
no han podido, no han sido capaces o se les ha retirado la leche materna muy pronto. Han desarrollado, en cuanto se les ha metido una leche de fórmula, por ejemplo, gastroenteritis, o sea, diarreas frecuentes, gases, intolerancias o estreñimiento grave. Con lo cual, en ese momento empiezan a utilizar antibióticos y medicamentos o laxantes químicos o antidiarreicos inclusive, pero habitualmente antibióticos, ¿vale? Que esto corta el proceso durante un tiempo, te voy a decir la verdad, durante una semana máximo o 2, y luego vuelven a empezar con todo este problema. Luego, lo siguiente, estas personas entonces, en lugar de desarrollar una flora intestinal, una microbiota intestinal fuerte que digiera los alimentos y que les provea los neurotransmisores para funcionar bien, en realidad les estás empezando a destruir la flora intestinal sin darte cuenta de lo que va a pasar dentro de unos años, que es, al no tener flora en el intestino, no van a tener flora en la piel. Entonces, a nada, por ejemplo, que coman un alimento con una toxina, se va a ir a la piel, ¿vale? Y entonces la piel se va a irritar, va a aparecer un eczema debido a las toxinas que están presentes al momento de eliminar por piel esas toxinas de la comida. Si le pones una crema, por ejemplo, una crema común y corriente, que pueda tener alguna sustancia irritante, una persona sana podría tolerar esa crema. No. Pero una persona sin microbiota en la piel va a desarrollar alergia enseguida, o a la ropa, ya ni siquiera solo a la crema, a la ropa o a los detergentes. Lo mismo pasa con la comida. Por ejemplo, una persona con la microbiota fuerte no debería tener gastroenteritis, ¿no? O si acaso una diarrea puntual y ya. Pero ¿qué pasa en la consulta? Que vienen niños que tienen diarreas frecuentes todo el tiempo, o adultos que tienen diarreas gastrointestinales o malestar digestivo todo el tiempo. Entonces han perdido su microbiota. Si hacemos un recuento de lo que les ha pasado, o han nacido por cesárea, o no han tenido suficiente leche materna, o han tenido contacto con medicamentos o antibióticos o algún tipo de medicamento, pues por ejemplo las hormonas también afectarían el eje de la microbiota, y en ese momento empiezan a tener problemas y las van a manifestar o muy pronto en la infancia o en algún momento de su vida en cuanto haya más estrés. Ya. Entonces, prácticamente es que no habría enfermedades o trastornos que no estén relacionados con microbiota, ¿no? O si... No se me ocurre ninguno. No se te ocurre, ¿no? No, mira que llevo años buscando. Y a ver si la sensación es que yo no conozco ningún médico, salvo a ti, que me haya hecho investigar ahí. Y yo durante mucho tiempo, ahora lo contaremos, he tenido un montón de problemas digestivos, muchos, ¿no? Colon irritable, es emocional. Y claro, ahora que podemos contar un poquito del proceso, contigo las sesiones de terapia y todo el proceso está siendo muy revelador, ¿no? Y es como, wow. ¿Crees que va a haber como un auge de foco en todo este tema? ¿Crees que va a ser un ámbito, un campo que va a experimentar mucho desarrollo? Sí, ¿Sí? Totalmente. Vale. Está en auge. Lo ves, por ejemplo, ya hay más publicaciones, por ejemplo, de escritores o de algún médico que se anima a escribir sobre el tema, que hablan sobre el tema de la microbiota. Pues nosotros, ¿no?, estamos haciendo ahora mismo una labor de divulgación en medios de comunicación para que la gente se vaya enterando más de cómo va. Y lo más importante es que cada vez más en las consultas médicas, ¿no? Y esto es que llevo años haciéndolo, pero cada vez veo médicos que a su paciente le dicen: lo que tú tienes es dañada la microbiota, ¿no? Entonces ya por lo menos les están orientando hacia que hay que trabajar algo que nunca nadie ha trabajado. Y por supuesto hay cada vez más especialistas que están empezando a investigar acerca de cuál es la relación de la microbiota con enfermedades neurológicas, enfermedad mental, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, cáncer, problemas dermatológicos, desde luego, y problemas gastrointestinales, ¿no? Que cuando hablamos de gastrointestinales es como que a todo el mundo le hace sentido que si tiene alguna intolerancia o problema digestivo, lo que tiene tocado realmente es la microbiota, ¿no? Esto a la gente ya le hace sentido también. Y como todos estos temas son cada vez más comunes, cada vez se escucha más todos estos problemas, ¿quiere decir que entonces cada vez está peor nuestra microbiota en general en todo el mundo? Sí. Vale. Sí, esto, pues como somos, por ejemplo, la tercera generación de la era industrial, ¿no? Entonces estamos comiendo peor por lo menos desde hace 3 generaciones. Entonces comemos alimentos más industrializados. Ya somos la segunda generación aproximadamente, nosotros, ¿no? Es decir, que la gente más joven ya es la tercera o la cuarta generación de gente que ha estado expuesta a antibióticos. Ya. Entonces tienen peor flora intestinal, le van a heredar a sus hijos peor flora intestinal,
más cantidad, más probabilidad de problemas de este tipo. También el medio ambiente es mucho más contaminado que hace unos años atrás. Yo recuerdo cuando era niño, pues había coches y tal, pero claro, ahora es muchísimo más. Entonces, hay una cantidad de coches, hay más industrias. También es verdad que el estrés, ¿no? Que es un factor que sí que tiene que ver con la microbiota, están unidos, ¿no? Nuestra tolerancia al estrés y la microbiota. Había menos estrés hace unos años, ahora hay mucho más estrés. Desde que los niños son pequeñitos hay muchísimo más estrés. Entonces, tenemos peor microbiota que hace unas generaciones atrás, y además esta fragilidad de la microbiota se hereda de generación en generación. Vale, o sea que si ya los padres, los progenitores ya tienen un problema de microbiota, directamente los hijos van a empezar así, desde ese punto, ¿no? Sí, si los padres, por ejemplo, esto lo vemos, por ejemplo, en los casos de gente con problemas digestivos, Sí. o gente con problemas autoinmunes, Vale. o gente con problemas neurológicos. Lo ves porque son cosas muy peculiares, muy particulares, ¿no? Es gente con intolerancia a alimentos, por ejemplo, a la lactosa y al gluten. Y la gente me dice directamente, en mi familia, mi tía, mi abuela y mi padre no toleran el gluten ni la lactosa. Entonces yo digo, claro. ¿Y tus hijos? Dice, tampoco. Tengo hijos celíacos. O sea, ya me cuentan que la cosa ha ido cada vez a más. Gente con trastornos neurológicos, ¿vale? Es bastante frecuente encontrar que te digan, ¿y qué te está pasando tal? Y se diagnostica una depresión. Digo, ¿alguien en la familia tenía depresión? Dice, mi padre, la tenía toda la vida y ahora la tiene también. O problemas, te decía, autoinmunes. Cada vez es más frecuente encontrar gente, por ejemplo, que en su historia familiar tiene gente, su madre o su abuela tenían hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, y cuando le digo a la persona, digo, vamos a investigar un poco tu caso, me cuenta, me han diagnosticado síndrome de intestino irritable. Me dice, eso no será autoinmune. Digo, eso es autoinmune, que hoy en día se sabe que esto tiene que ver con la microbiota. Claro, a mí lo poco que sé, autoinmune me sonaba normalmente a cajón desastre, ¿no? Porque es como que, bueno, es autoinmune, pues ya está. Sí, que es como decir, bueno, es autoinmune y lo que hay que hacer no tiene nada que ver con la microbiota, ¿no? Es como se decía esto, pues tiene que ver totalmente con la microbiota. Las enfermedades autoinmunes se ha visto que tienen una correlación absoluta con la capacidad o la fragilidad de la microbiota que hay en el intestino. Encaja perfectamente porque es como autoinmune, ¿qué quiere decir? ¿Que el sistema inmune se ha vuelto tonto o...? Es como, no sé. Algo así, ¿no? Entonces, en las enfermedades autoinmunes lo que sucede es que algún factor, claro, el factor, ahora hablamos de los factores, algún factor o varios factores autoinmunes, o sea, inmunológicos, están haciendo que el sistema inmune, en lugar de encargarse de los microbios externos, de los ajenos, de los que no deberían estar dentro de ti, en lugar de encargarse de las células tumorales que hemos contado antes, de limitar el crecimiento de las células cancerígenas, como debido a los tratamientos antibióticos, a la mala nutrición, etc., hay microbios que no deberían estar en el intestino, dirigen el ataque, ¿no?, a microbios externos o a tumores, lo dirigen a células del propio cuerpo humano. De tal manera que, por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto, en el hipotiroidismo, que es muy frecuente hoy en día, las propias células de defensa del cuerpo están destruyendo la tiroides, están atacando la tiroides. Y esto se ve en anticuerpos que se pide en sangre. Vale. Entonces, ¿y qué está pasando? Pues que los microbios que deberían dirigir, ¿no?, que son los jefes de obra, los microbios que deberían dirigir al sistema inmune para que solo ataque a parásitos o a algún virus extraño que el cuerpo no conoce, o a un tumor, por ejemplo, está creciendo un tumor, pues el sistema inmune se tendría que ir a cargar a ese tumor. En lugar de hacerlo, están destruyendo tus propias células. Wow. Ya ves, es muy potente. Entiendo que a mucha gente le puede estar como, tengo que mirarlo, Si te parece, podemos resumir un poquito para que la gente se haga una idea de cómo sería este proceso cuando ya quieres investigar este tema. En concreto con mi caso, que ya que ha sido contigo, ¿no? Y así que puedan entenderlo un poco más en profundidad y que incluso se les quite el miedo, ¿no? Porque entonces, yo el cuadro que presentaba era de tener muchos años con muy malas digestiones, hinchado, gases, ir al baño muy mal, o sea, como y perder peso muy fácil. Y luego los últimos 2 años así como muy poca energía comparado con lo que yo solía tener. Entonces por eso es como, hay algo que hacer, ¿no? Así que estando contigo, lo primero es pedir unos análisis, ¿no? Hay que ver qué es lo que tiene la persona, ¿no? Sí, sí, hay un paso a paso. Entonces, en el primer paso,
claro, yo después de recoger los antecedentes, ¿no? Que son bastante, más o menos lo que hemos ido contando, ¿no? Es cómo has nacido, cómo te has alimentado, qué comes actualmente, has tomado muchos antibióticos en tu familia, tal, recoger todos estos antecedentes. El siguiente paso es mirar las analíticas que tiene, ¿no? Entonces, si en las analíticas, por ejemplo, ya evidencia que hay deficiencias nutricionales, las 3 más frecuentes que encuentro yo con diferencia son deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. Cuando digo deficiencia también me refiero a que están en los niveles más bajos, ¿vale? O sea, la vitamina D como ejemplo, valor normal de referencia laboratorial, de 30 a 100. Entonces la gente me dice, yo tengo 32, estoy bien. Digo, no, no, los estudios demuestran que la gente sana, fuerte, debería tener al menos 85 de vitamina D. Al menos, ¿no? Al menos, imagínate, si el valor de referencia es hasta 100, pues en este caso la vitamina D regula el sistema inmune. Regula las defensas, ayuda a reconstruir órganos, es antiinflamatoria, regula el sistema nervioso, el cerebro, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tenerla en el nivel adecuado, en el óptimo. Entonces, 85 al menos. Entonces, cuando veo estas deficiencias, ya sé que hay una deficiencia nutricional que tiene que ver con la microbiota dañada de la persona. Entonces digo, vale, yo veo que tu microbiota está dañada. Entonces, el siguiente paso es hacer un test de microbiota intestinal. ¿Y qué tipos hay para que la gente se haga una idea? Sí, el test de microbiota intestinal, pues básicamente hay 2 tipos, ¿vale? Uno comercial, que te dice todos los microbios que hay en tu intestino, ¿vale? Y este se puede entender mal, porque en realidad dices, pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Es como lo interpreto. Y luego están los test de microbiota intestinal clínicos, ¿vale? Que están dirigidos a decirte si tu microbiota es más inflamatoria, si te produce nutrientes, si está relacionada con alguna enfermedad, si tiene que ver con estrés, si te faltan neurotransmisores según tu microbiota. Entonces estos test clínicos de la microbiota son mucho más orientados a decirte, vale, pues entonces te falta microbiota para digerir carbohidratos, te sobra microbiota productora de gas, te sobra microbiota productora de sustancias inflamatorias, te falta microbiota productora de neurotransmisores, ¿no? Entonces, con este perfil, tú te vas dando cuenta, yo me doy cuenta de lo que el paciente necesita, ¿no? Entonces, en tu caso, pues digo, vale, a Rubén me lo estudio, me lo curro, digo, vale, resumen, Rubén tiene más de esto, se lo tenemos que bajar así, tiene poco de esto, se lo tenemos que subir así, necesita estos alimentos. Mientras lo vamos haciendo, hay que darle estos suplementos. Entonces, me voy haciendo como un catálogo del proceso, ¿no? Y luego, pues, vamos avanzando paso a paso por prioridad. Digo, lo más importante es sanar la fuerza del intestino. Vamos a reparar las paredes con este suplemento. Vamos a repoblar el intestino con estos probióticos. Vamos a introducir alimentos que te ayuden a sanar tu microbiota. Vamos a quitar comida inflamatoria. Vamos a poner alimentos nutritivos. Este es el proceso más o menos. O sea, una vez se tiene el mapa de la persona, sería por medio de suplementos, de ciertos alimentos que ayudan, quitar los que no ayudan y un plan de probióticos que serían los bichitos, ¿no? Sí. O sea, la microbiota que nosotros necesitamos reponer, con esos 4 se regenera la salud, ¿no? Sí, y mientras tanto esto va pasando, que es un proceso más o menos largo, vale. Me encantaría que fuese una visita, ¿no? Digo, venga, en la siguiente sesión estás curado, ¿no? Es una cosa maravillosa. Al ser un proceso, se necesita, por ejemplo, mientras se dura ese proceso, reponer las vitaminas que están en deficiencia, porque mientras tanto, si no, la persona tiene, pues se siente más cansada o más ansiosa de lo habitual y es porque le falta alguna de estas vitaminas importantes. Claro. Entonces, pues ahí es ir avanzando paso a paso en esta reposición, que aprendas también dentro de los alimentos, pues cuáles te van a reparar las paredes del intestino, qué alimentos son, ¿no? Que ahora están cada vez más, se conocen cada vez más, por ejemplo, la kombucha, ¿no? Es como, la kombucha te va a ayudar, ¿no? Entonces hay gente que me dice, vale, entonces al principio digo, vale, kombucha te va a ayudar. El primer día se tomaban 1 litro de kombucha y al día siguiente venían malos. Digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, pues que me he tomado 1 litro de kombucha. Digo, pero no. Entonces ahora ya en el proceso digo, vale, kombucha, introdúcelo gradualmente, ¿no? Entonces súper importante esto de introducirlo gradualmente y que lo empieces a tomar pues de medio vasito o cuarto vasito el primer día y así durante una semana y luego en la siguiente subimos a un poquito más. Claro, porque es construir un ejército entero y claro, no se construye un ejército en 2 días, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ya. Como se trata de cambiar todo, ¿no? Es como cambiar, pues es como una reformulación completa, ¿no? De un universo, de un mundo, ¿no? Entonces dices, vale, obreros tienen que ser nuevos, antes servían estos, ahora tienen que ser estos otros. Soldaditos, antes servían los de no sé qué, ahora tienen que ser de esta manera. Entonces, enfermeros, médicos del intestino, ahora tienen que ser así, esos ya no cumplen funciones. Claro. Tienes que hacer una reformulación total. Y con la alimentación, claro, ahí hay un montón de lo que hablar, pero bueno, ahí nos metemos bastante en profundidad en el sendero anterior, en la entrevista anterior, porque claro, ahí también para mí fue un mapa nuevo de, o sea, quitar un montón de cosas que comía, introducir otras, y claro, fue un cambio muy, muy grande. Yo noté que mejoró mucho también las digestiones, la energía poco a poco, y siento como una reconstrucción desde dentro de la salud. Se siente así, lo siento tal cual. Sí que es verdad lo que dijiste, puede llevar 2-3 años, ¿no? Y yo voy sintiendo, pues, es poco a poco. Y también curioso que hay veces que parece que hay como una vuelta atrás, que de repente otra vez uno está mal, ¿no? Y eso porque ocurre, me lo explicaste ayer. Sí, te lo conté. Pues mira, tiene que ver con esto. Por ejemplo, tú introduces alimentos y introduces probióticos, ¿no? Y entonces, esas poblaciones que estaban invadiendo el intestino antes, que no eran las adecuadas, ¿no? Pues de un niño, de una persona que ha nacido por cesárea, que no ha tomado leche o que ha tenido medicamentos desde pequeño, que ha tenido estrés, una alimentación común, ¿no? Que está pues mal orientada, ¿no? Ya hemos dicho que somos una segunda generación de la alimentación industrial o industrializada. Esa persona, al empezar un cambio nutricional, empieza a comer mejor, ¿no? Alimentos que sean de alto valor, ¿no? Proteínas de alto valor, el huevo, el caldo de huesos que habíamos comentado. Y luego, por ejemplo, le vamos a introducir probióticos, alimentos probióticos. Y entonces, ¿qué pasa con la microbiota intestinal que estaba dañada? Pues que tiene que desaparecer, que tiene que irse. Y al meter probióticos, o sea, microbios buenos que la persona necesita, bichitos fantásticos que van a cambiar su vida, dicen, oye, que os tenéis que jubilar, ¿no? Entonces a los otros los empiezan a retirar. Y los otros dicen, bueno, es que ya estamos muy viejos para jubilarnos, nos vamos a morir. Y entonces empiezan a morir en cantidades increíbles. Cuanto más probiótico metas, más cantidad de microbios mueren. Y sucede que al cabo de un tiempo esas toxinas que liberan al morir los microbios perjudiciales, pues se van notando, ¿no? Entonces hay periodos en los cuales el intestino dice, ha tocado el momento de retirarlos. Entonces los retira de forma masiva a grandes grupos de estos microbios perjudiciales y eso se nota y se manifiesta, por ejemplo, en forma de una persona que está bien, que ya estaba mejorando, de gases o diarrea. O te cuento que también la gente que tiene sensibilidad en la piel, una dermatitis, un eczema o un dolor de cabeza, cansancio extremo durante un par de días a lo máximo o incluso un poco de fiebre durante un día o dos, ¿no? Que esto está dentro de lo normal y se llaman crisis curativas por muerte microbiana de los bichitos malos. Wow, qué bonito, como tal cual todo lo cuentas, o sea, todo lo que cuentas, porque es como, sí, entender como un universo entero, cómo se van gestionando las diferentes partes, cómo se va renovando las consecuencias. Wow, es como todo un microsistema, ¿no? Desde luego. Ya ves. Lo es. Y bueno, por dar alguna pincelada, porque seguro que hay gente que se ha quedado con la idea de, vale, comida, habéis dicho cosas. Porque el tema de la alimentación, la dieta es como un temazo, ¿no? Y a veces cuesta saber qué hay que comer porque hay mucha información, o algunos te dicen una cosa, otro otra. ¿Cómo lo abordas tú? Y con qué grupos de alimentos o algo general que se pueda hacer la gente una idea. Algo general. Pues mira, es importante para una persona que quiera hacer un cambio. Pues lo más básico es retirar el alimento más inflamatorio que existe, ¿vale? De momento, el alimento más inflamatorio que existe es la harina de trigo, ¿no? El gluten, ¿no? Se conoce como gluten, pero en realidad es harina de trigo en cualquiera de sus formas. Pues panes, galletas, pastas, fideos, masas, de todo tipo, ¿no? Entonces la gente me dice, no. Digo, sí, es importante porque es que si no, pasan dos cosas. Es inflamatorio, entonces las paredes del intestino quedan dañadas, con lo cual, qué difícil mandar bichitos buenos, ¿no? Gente buena. Bichitos buenos a vivir ahí cuando todo aquello está hecho un desastre. Digo, no, pues las paredes del intestino tienen que estar sanas, entonces hay que quitar el gluten que es tan inflamatorio. Pero además la harina de trigo tiene otro problema y es la cantidad de pesticidas que han utilizado para que crezca rápido, la verdad, ¿no? Y venderlo rápido y tal y comercializarlo lo más rápido posible. Y el pesticida que se utiliza, pues el más conocido es el glifosato, que te cuento que es sumamente destructivo para los microbios del intestino. O sea,
Los estudios demostraban, ¿es tóxico el glifosato? Sí, es tóxico. Pero el peor problema es lo tremendamente agresivo que es con la microbiota del intestino. Entonces, mientras se mantiene el gluten, es muy difícil. Entonces, este es el cambio más importante que yo recomiendo. Luego, el siguiente, ¿no? Te voy a contar 3. El siguiente sería introducir el caldo de huesos en la rutina diaria nutricional. ¿Vale? Ay, el caldo de hueso está muy malo, tal. Digo, bueno, pues un caldito de pollo, digo, de la abuela, de toda la vida. No, es que yo hace mucho tiempo que no como. Digo, vale, pues un fumet de pescado, de huesos de pescado, caldito de pescado, ¿no? Entonces voy dando opciones para que el alimento fundamental que va a reparar las paredes del intestino esté presente en este proceso. Retirar el más inflamatorio, introducir, entonces esto lo puede hacer todo el mundo, introducir el que va a reparar las paredes del intestino, caldito, por lo menos. Mira, yo digo a la gente que empieza en la consulta, le digo al menos 3 días a la semana. Vale. Luego, conforme pasa el tiempo, le digo todos los días. Digo, porque se trata de sanar. Y como vas sintiendo que lo bien que te sienta, pues tienes más ganas de hacerlo. Es como súper potente, ¿no? Esta parte. Esto es medicina. El caldo medicina. El caldo de la abuela es el caldo medicina. Y luego, el tercer paso es introducir un alimento probiótico en cantidades moderadas. Hay gente que me dice... hay gente que me lo dice así, yo tolero muy bien el yogur. Digo, ¿cuál? Uno muy bueno, ecológico, que hay. Digo, pues ese es el bueno. Digo, entonces, empezar a introducir un alimento probiótico que toleras muy bien. A la gente que no tolera lácteos, por ejemplo, le introduzco primeramente kombucha, en cantidades muy pequeñitas. A otras personas les introduzco, es que no me gusta el sabor dulce, tal. Digo, les introduzco otro probiótico que es el chucrut. En cantidades ínfimas. De ahí, de cantidades pequeñitas, ¿no? Para evitar lo de la crisis curativa, vamos incrementando gradualmente. Y estos serían los alimentos más fundamentales en un cambio de proceso nutricional, ¿no? Es quitar alimentación muy procesada, ¿no? Artificial, vacía de nutrientes, por alimentación verdadera. Pues carnes, proteínas y vegetales de calidad. Eso es importante, pero desde luego, sin los 3 pasos que te he comentado, retirar el gluten, introducir caldo y algún alimento probiótico, seleccionar los alimentos, pues no tiene tanto sentido si no vas a seguir este paso a paso. Y tema de lácteos, porque claro, mucha gente hemos escuchado, no, lo primero que te tienes que quitar es, azúcar, procesados, gluten y lácteos. Sí, los lácteos. Los lácteos es un tema fantástico, ¿vale? Es casi te diría que lo estoy contando aquí por primera vez. El tema de lácteos, mira, tiene que ver con que hay 2 tipos de vacas. Es decir, a la gente, dos tipos de vacas hay. Sí, hay 2 tipos de vacas. Las vacas que comen pasto, ¿no? Vale. Y esto es así debería ser el único tipo de vacas. Yeah. Y las vacas que comen granos modificados genéticamente. Entonces, lo que debería ser normal, que es que la leche de vacas que comen pasto, esto es lo natural, es antiinflamatoria. Contiene grandes cantidades de ácidos grasos omega 3. Yeah. Contiene vitaminas, minerales, ¿vale? Y otros nutrientes. O sea, eres lo que comes, ¿no? Y entonces la leche de la vaca es de lo que la vaca come, ¿no? Entonces la vaca debería comer pasto, su leche es de primera calidad si la vaca come pasto. ¿Qué pasa con los lácteos? Que esto es de por qué la leche es tan mala. De las vacas que comen granos de soja o de maíz o de arroz modificados genéticamente o de trigo modificados genéticamente y con pesticidas, ¿no? Entonces inflamatorios. Esa leche es inflamatoria, no tiene ácidos grasos omega 3 prácticamente, no tiene vitaminas, no tiene minerales y además como esas vacas están siendo mal alimentadas, tienen desarreglos hormonales e infecciones frecuentes. Así que encima tienen antibióticos, hormonas, ¿no? De tal manera que ¿qué tal es esa leche y los productos de la leche de esas vacas? Pues sumamente perjudicial. Ya, wow. O sea que no se trata tanto de que la leche es mala, sino de cómo se produce la leche. Y luego de también cómo estamos nosotros por dentro a la hora de digerirla. O sea, hay gente como... ¿Se habla como por culturas que son intolerantes a la lactosa? O... Sí, se habla por culturas. En realidad tiene que ver con la composición de su microbioma. O sea, sus microbios, ¿no? Entonces, si hay poblaciones que en su cultura, por ejemplo, la cultura pues de donde vengo yo originalmente, que es la latinoamericana, de andina, ¿vale? Pues ¿cuántas vacas había en la época de los incas? Ninguna. No habían vacas en la época de los incas. Bueno, cabras y ovejas habría. Pues, tampoco. Entonces, la tolerancia a lácteos era 0, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que si tú tomas lácteos de verdad que contengan por ejemplo, leche o mejor aún, yogures de vacas que han sido alimentadas con pasto,
contienen microbios, contienen lactobacilos y bifidobacterias que tu intestino va a saber absorber, va a saber multiplicar. Yeah. Y por lo tanto, la intolerancia a los lácteos tiene más que ver con el daño, la ausencia de una microbiota fuerte en el intestino, que con intolerancias que vengan pues, de algún lugar que no se sabe de dónde. En realidad tiene que ver más no tiene que ver con la leche, sino con la microbiota intestinal. Wow, súper interesante, porque es que cambia muchos paradigmas estos para muchas personas. A mí me ha cambiado mucho, porque yo comía pues muchos hidratos, muchas verduras, frutas, pero ahora no como casi nada de esto. Entonces, ¿cuáles serían, por qué este cambio? ¿Cuál es el porqué de dejar tanto hidrato, tanta verdura, tanta fruta e ir a otros grupos de alimentos? Tiene que ver con los requerimientos de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas a las cuales yo sí les recomiendo que coman más verdura y algunas frutas muy seleccionadas, ¿no? Que sean de mayor calidad, que sean ecológicas, que no tengan tanto azúcar y tal. Pero lo más importante de hacer un cambio nutricional es valorar aquellos alimentos que contengan mayor cantidad de nutrientes de primera calidad. El huevo, voy a usar el huevo que es el mejor ejemplo, ¿vale? Entonces la gente me dice, ¿qué es más importante, comer verduras o huevo? Digo, hombre, en principio huevo. En principio huevo, ¿no? Luego a una persona le digo, tú además de huevo deberías comer algo de verduras, ¿no? Pero sigue siendo el huevo el más importante. Y es porque contiene proteínas de primera calidad, ¿no? De gallinas que han sido criadas de forma natural, ¿vale? Entonces contiene proteínas de primera calidad. Y la yema, ¿no? La yema es el oro del huevo, ¿vale? Eso es lo que más vale. Contiene ácidos grasos omega 3, colesterol bueno HDL, vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina K, vitamina E. O sea, contiene un montón de vitaminas que el cuerpo necesita. Contiene sustancias que te van a ayudar a fabricar cerebro, ¿vale? Que te van a ayudar a desintoxicar el hígado. Curiosamente, el huevo ayuda a desintoxicar el hígado. O sea, no es la gente, es que yo tengo cirugía de la vesícula y tengo el hígado delicado y me ha dicho que no deberían comer huevo. Digo, vamos a hacer este tipo de cambio nutricional. Digo, y empiezas a comer un huevito al día y a ver qué tal. Y al cabo de 2 meses me dicen, oye, lo bien que me siente el huevo. Entonces descubren que comer un huevo ecológico de primera calidad es sumamente nutritivo, ¿vale? Entonces, este es el cambio. La orientación que hago con cada alimento tiene que ver con seleccionar alimentos de primera calidad de fuentes naturales, ¿no? de animalitos que han sido alimentados de verdad, con su comida natural, y que sepan que al quitar alimentos inflamatorios van a empezar a tolerar y a digerir estos alimentos. Y conforme mejoras la microbiota, pues la cosa cada vez va mejor. Todos estos cambios afectan directamente a la microbiota, ¿no? O sea, la microbiota tiene un ambiente en el que vivir muy diferente según lo que comamos, ¿no? Eso es. Vale. Por ejemplo, una persona que no tiene la microbiota, una persona con la microbiota dañada va a digerir muy mal verduras y frutas. Entonces, para que llegue a digerir verduras y frutas, lo primero que hay que hacer es reparar su microbiota intestinal, ¿no? Entonces, porque si no, en un ambiente, en una microbiota dañada, la fruta y la verdura, en lugar de darle pues vitaminas y fibra y agua a la persona, en realidad entra al intestino, no hay microbios que digieran esa fibra, que utilicen esas vitaminas. Lo que va a hacer ese alimento, la fruta o la verdura, es empezar a fermentar y a producir gases, ¿no? Y con lo cual, y son gases inflamatorios. Yeah. Con lo cual, el intestino, en lugar de desinflamarse, pues se va a inflamar más. Entonces, la persona lo que tiene que hacer, lo que yo hago en la consulta, ¿no? Lo que estamos haciendo contigo también, es que la persona aprenda a gestionar su comida. No tanto a tener un listado y decir, esto sí y esto no, ¿no? Y para siempre, o para nunca, o para 2 días. Digo, vale, ¿qué tal te estás sentando, no? ¿Qué tal? He notado que me estás sentando bien. Digo, fantástico, pues vamos por buen camino. Yeah. Y en la siguiente, pues vamos viendo sesión a sesión, cada vez que vamos avanzando, vamos viendo qué viene bien ahora, ¿no? Entonces, ahora vamos a introducir pues arándanos ecológicos, ¿no? Entonces viene bien. Y ahora vamos a introducir mantequilla, porque viene muy bien. Y ahora yogur ecológico, porque viene muy bien. Y así vamos seleccionando alimentos que tengan propiedades nutritivas, medicinales, de la mejor calidad posible. Claro, el tema de la alimentación daría para ahondar mucho, pero bueno, solo por hacer algún apunte y antes de volver a la parte de microbiota, es que, claro, cambia mucho el paradigma y los resultados al final son los que dicen todo, ¿no? Pero ayer que hemos estado aquí compartiendo y demás, hicimos un helado, ¿no? Que a primera vista pues alguien podría decir, uy,
¿Qué de huevo? El huevo es malo, ¿no? El colesterol, ¿no? Ese es otro melón, ¿no? Ese. Luego, mantequilla. ¿Cuánta mantequilla? La grasa no es buena. Y luego aceite de coco y cacao y un endulzante sano, ¿no? Natural, que sería la stevia, ¿no? Y es como, wow, esto está tan rico y es tan sabroso y tiene tanta grasa y tanto huevo que no puede ser bueno, ¿no? Sin embargo, sería al revés, ¿no? Es al revés. Justo al revés. Es justo al revés, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con principalmente lo que tiene que ver es, en este caso, por ejemplo, cuando la gente le digo mantequilla, huevo, aceite de coco, y, ¿no? y dicen, oye, ¿esto no es mucha grasa? ¿No? La primera pregunta. Digo, sí. y dicen, pero ¿y el tema del colesterol, ¿no? Que es lo que más preocupa a la mayoría de las personas. Digo, el tema del colesterol. Digo, te cuento que el colesterol ha sido difamado, ¿no? Es una sustancia que el cuerpo necesita, ¿no? De hecho, en las analíticas, la cifra de colesterol, aunque ponga en las analíticas menos de 200, ¿no? No dice 0. O sea, no dice, lo ideal es que tengas 0 de colesterol. No, porque sin colesterol las personas nos morimos literalmente. Ya. Entonces, te cuento que existe una cantidad de colesterol variable que cada persona necesita, a veces más, incluso a veces más de 200, y a veces pues menos, ¿no? Según su cuerpo lo necesite. Porque con el colesterol se fabrica la famosa vitamina D, ¿vale? O sea, sin colesterol no hay vitamina D, ¿no? Y sin vitamina D, pues no hay nada, no hay felicidad, no hay energía, no hay defensas, pues no hay nada sin vitamina D, ¿vale? O sea, las hormonas sexuales necesitan vitamina D para funcionar. Entonces, sin vitamina D, pues tampoco hay sexo. Entonces, no estaríamos aquí. Siguiente, las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos, la testosterona, se fabrican con colesterol, ¿vale? O sea, literalmente no estaríamos aquí si no existiese el colesterol. Yeah. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? y aprendiendo algunos otros conceptos, por ejemplo, que los infartos en realidad se producen por elevaciones de azúcar, por estrés, ¿no? Y no tanto por el colesterol, pues esto hace que la gente vaya experimentando cambios y notándose mejor. Y las personas que llevan más tiempo con este tipo de alimentación, que han tenido problemas de diabetes o de obesidad, cuando dejan de tener diabetes, ¿no? Aunque tengan el colesterol alto, saben que están bien porque han dejado de tener diabetes y me dicen, me siento mejor que nunca en la vida. Aunque mi médico se alegra porque ya no tengo diabetes, dice su médico de cabecera, le sigue preguntando, pero el colesterol está muy alto. Entonces ya mi paciente le dice, no merece la pena explicarle lo bien que me siento y que en realidad no voy a dejar de comer huevo de primera calidad ecológico porque yo me doy cuenta lo bien que me está sentando comer más cantidad de grasa buena, de primera calidad, ecológica. Es que se nota, yo lo voy notando día a día. Y retomando entonces el tema de microbiota, para que la gente se haga un poco una idea de si puede estar muy claro que ellos tienen un cuadro de disbiosis o de trastorno, lo que sea, ¿qué es lo que lo causa? Tú has mencionado nacer por cesárea. Sí. Porque entiendo que como no se pasa por el tracto normal. Sí, te cuento un poco la historia natural de la microbiota entonces. Vale. Esto es fundamental. Entonces, la microbiota intestinal, la microbiota con la cual venimos a este mundo, se fabrica primero desde el vientre de nuestra madre, ¿vale? Es increíble esto porque es como que las bases biológicas de una persona, o sea, lo que se va a preparar, ¿no? Vamos a recibir lactobacilos y bifidobacterias. Para que ese intestino los reciba, la madre los debe de tener. Vale. Entonces es como que te predispone al tenerlos ella, ¿no? Entonces que no tome antibióticos tu madre durante el embarazo, preferentemente si no los necesita de verdad, ¿no? Así 3 veces dicho. Segundo, que el parto sea de forma natural en todo lo posible, ¿vale? Salvo que haya una contraindicación médica muy clara. Entonces, que sea un parto por vaginal, porque al momento de atravesar el canal del parto, el bebé empieza a deglutir lactobacilos y bifidobacterias que están en el canal del parto. Ya ves. Sí, entonces sin ellos se ha visto en estudios de seguimiento de 30 años, en universidades famosas y en hospitales famosos de Estados Unidos principalmente, que los niños que no han nacido por parto natural tienen más problemas inmunológicos, dermatológicos, neurológicos, intolerancias alimentarias. Entonces esto es fundamental. Lo siguiente, que el niño sea alimentado con lactancia materna, ¿no? Entonces los países más avanzados de la Tierra están empezando a crear bancos de leche materna, ¿no? Esto ya España lo lleva haciendo bastantes años también, porque ha descubierto el valor primordial que tiene la lactancia materna de leche materna para un bebé. Los bancos sería para gente, madres que no pueden dar
para que los hijos puedan tomar, ¿no? Sí, esto es una cuestión fantástica Vale. porque hay muchísimas madres que tienen leche de más, de sobra, Ajá. y la donan Anda. para los bancos de leche materna. No lo conocía. Sí, esto es una cosa fantástica, que los mejores hospitales lo tienen. Wow. Y entonces, la leche materna contiene lactobacilos y bifidobacterias también, ¿no? Entonces, y microorganismos del estilo que van a ayudar a fortalecer ese intestino. El siguiente paso es el crecimiento, la etapa de crecimiento, donde el niño, además de comer de forma natural, así como estamos contando, tenga en sus alimentos probióticos también. Fundamental para que siga creciendo y fortaleciendo su sistema inmunológico. Evitar el uso de antibióticos a lo largo del crecimiento, porque esto debilitaría el sistema inmunológico. Si tienes que utilizar antibióticos sí o sí, importante que la persona, que los padres, que la familia tome probióticos en cápsulas, probióticos en polvo. Pues esto es refuerzo de la flora, ¿no? Que se ha perdido, de la microbiota que ha sido dañada. Microbiota y flora es lo mismo. Entonces, lo siguiente, ya te haces adulto. Es tan importante que mantengas esas costumbres de alimentos probióticos y tal. Y también es muy importante que evites el uso de otro tipo de medicamentos. Entonces, los antiácidos y los antiinflamatorios destruyen cambian el pH del estómago, de los intestinos, y eso altera por completo la flora intestinal. Entonces, tampoco se deberían utilizar medicamentos de forma crónica que alteren el pH del intestino. Y también comentaste tema hormonal, es decir... Sí, gracias. Uno de los factores así más fuertes que hay, y además menos conocidos, incluso en el ámbito en el trabajo en el cual yo trabajo, es cuál es el impacto de las hormonas en la microbiota, ¿no? Entonces es impresionante. Te decía antes, te había mencionado el glifosato que tienen los alimentos. Sí. Te había mencionado los animalitos, los huevos, la leche, las carnes de vacas alimentadas de forma artificial, a las cuales se les han puesto hormonas. Y esto altera por completo la microbiota del intestino. Y el otro factor son mujeres que empiezan a tomar anticonceptivos orales, ¿no? O toma accidental de anticonceptivos orales. Un bebé que se escapa de la cuna y se toma 5 o 6 pastillas. Por ejemplo. Pues esto. Entonces, ahí está. Es la toma de anticonceptivos orales, ¿no? O de la píldora del día después. Es decir, cualquier tipo. No, yo no tomo la pastilla. Digo, muy bien. Dice, yo tengo parches de anticonceptivos. Digo, no, pues igual de mal. Digo, igual de malo es. Claro. Los bombazos hormonales alteran por completo el eje cerebro y glándulas adrenales, intestino. Entonces, se produce una alteración en el intestino, que es desde el uso de parches o pastillas anticonceptivas, que todo el eje hormonal es como que se rompe. Wow. Y el intestino es el primero que lo manifiesta, en forma de disbiosis del intestino. Wow. Disbiosis, para quien no lo conozca, sería... Disbiosis, gracias, para quien no lo conozca, sería alteración de la microbiota intestinal, aparición de microbios perjudiciales, inflamatorios, que no digieren, que producen sustancias tóxicas, y desaparición de los microbios que te protegen, que te nutren, que fabrican neuronas, que son antiinflamatorios, que son antitumorales, ¿no? Entonces... O sea, crecen mucho los malos, ¿no? Y los buenos. Básicamente. Vale. Y que hay más trastornos, porque me suena alguna palabra así que no recuerdo, pero como trastornos típicos de microbiota, o disbiosis es la palabra que se suele usar para... Disbiosis es la más conocida. Vale. Luego, por ejemplo, estaría el síndrome del intestino irritable, que hoy en día es tan frecuente. Lo que más tiene en realidad es alteración de la microbiota del intestino. ¿Vale? Pues se conocen estos cuadros. Luego, cualquier proceso que tenga que ver con el intestino, pues es una alteración de la flora, ¿no? Por ejemplo, Helicobacter pylori y bacterias así. Efectivamente. Eso es tal cual disbiosis. Eso es una disbiosis clara. Wow. El sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿no? El SIBO famoso, que la gente viene y me dice, yo tengo SIBO. ¿No? Y digo yo, hostia, ¿cuánto sabe? Dice, ¿y sabes lo que es? Dice, no. Digo, yo me dejo llevar por los nombres. Y entonces es realmente una alteración de la microbiota intestinal, ¿no? El sobrecrecimiento del intestino, entonces es lo que va a decirme qué tipo de SIBO es realmente. ¿No? Tú tienes SIBO y ¿sabes lo que es? Dice, no, pues vamos a hacer un test de microbiota intestinal y te digo lo que es un SIBO, ¿no? Entonces ahí me sale el patrón. Digo, uy, madre mía, digo, qué flora intestinal. Hay que sanarla. Entonces, claro, entiendo que los tratamientos tradicionales de tengo Helicobacter pylori antibióticos están dañando más que otra cosa, como hemos dicho antes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que un antibiótico, por ejemplo, para tratar el SIBO, ¿no? Que lo menciono ahora yo, o para tratar un sobrecrecimiento de Helicobacter pylori, además de eliminar los microorganismos que se supone que están ahí, ¿no? Helicobacter u otros microbios del SIBO, se van a cargar también la poca flora que pudiera salvar a la persona o retomar su salud después de terminar el tratamiento. Ya. Entonces, ningún tratamiento de estos debería obviar la reparación de la pared del intestino, ¿no? Con el caldo de huesos, los alimentos. Ningún tratamiento antibiótico debería obviar la reposición de los microbios adecuados, ¿no? Con probióticos, con alimentos probióticos. Ya. Entonces, es fundamental a la hora de utilizar algún antibiótico por una causa determinada, o bien valorar realmente si la persona lo necesita, porque hay varios casos de Helicobacter pylori que se sanan pues siguiendo un protocolo natural. Ujú. Y hay varios casos de SIBO que empeoran y Helicobacter que empeoran Los conozco, sí. en cuanto empiezan a tomar antibióticos, ¿no? Al cabo de 3 tomas, de 3 ciclos o de 4, me dicen, estoy Está peor. peor que en mi peor momento al iniciar todo esto. Entonces ahí Ya. es como, vamos a recuperar tu microbiota intestinal y luego ya vemos si realmente necesitas algún antibiótico o no. Y para que se haga la gente una idea, porque alguna persona me ha preguntado, ¿pero cómo son los test? ¿Son de heces todos los que hay o no? Sí, Sí, vale. sí, todos los test de momento, ¿no? O sea, al momento actual, todos los test se hacen en una pequeña muestra de heces fecales. Que pueden ser en ciertos laboratorios o incluso online, ¿no? El mío fue, o sea, online, que te llega por correo, no que mandes online una caquita ¿Te de imaginas? un emoji. Ese no vale. No, vienen los laboratorios, ¿no? Ya todos los laboratorios, los más conocidos, ¿no? En España y en todo el mundo, ya te mandan el test a casa, entonces te mandan un kit, Sí. ¿no? De recogida de muestra. Ya no necesitas tampoco llenar de volumen de muestra de aquello, es una pequeña cantidad. Recoges la muestra, el tubito en el cual viene es de plástico, está muy bien cerrado, contiene sustancias desintoxicantes, prepara la muestra para que no sea contaminante y tú la puedas mandar. Es más, los laboratorios más modernos ni siquiera necesitan refrigeración de la muestra, porque no la vas a cultivar. Vas a estudiar los genes de los microbios que hay. Ajá. Vas a mirar la genética de todos los microbios que hay en el intestino, ¿no? En esa pequeña cantidad de muestra tan significativa que es. Y entonces te va a salir el perfil de todos los microbios que tengan valor para hacer ese estudio que te decía yo, los perjudiciales, los buenos, los malos, los que no deberían estar, los que necesitamos y tal. Vale. Y bueno, también algún apunte porque hay veces que tendemos como a querer simplificar las cosas o nos da pereza o miedo ir a consultas, como, bueno, pues me compro unos probióticos en Amazon. Uh-huh. ¿Y qué pasaría en esta situación si alguien se compra lo que pille, unos probióticos? Pues mira, yo en general, yo mando probióticos de Amazon. Lo que pasa es que, bueno, ahí, por ejemplo, a la gente lo que le digo es, tienes que saber 2 cosas. Que tenga en la etiqueta que tenga lactobacilos y bifidobacterias, Uh-huh. no 2, ¿no? Sino la mayor mezcla posible. Que tenga pues al menos 3 o 4 de cada grupo. Entonces, lactobacilos, pues 3, 4 tipos de lactobacilos. Bifidobacterias, 3, 4 tipos de bifidobacterias. Ojalá tuviese un poquito de Saccharomyces, que es una levadura muy buena, ¿vale? Saccharomyces boulardii se llama, es un honguito muy bueno, una levadura muy buena para el intestino humano. Y luego que sea la cantidad de al menos de 5.000 millones de microbios de esta mezcla para cada persona. Entonces, si aprendes a mirar una etiqueta en estas condiciones, pues la persona dice, el mío dice que pone 6.000 millones, ¿me vale? Digo, sí. O 10.000, el mío tiene 10.000 millones, entonces ¿me lo puedo tomar? Digo, sí. Digo, al menos 5.000 millones. Y entonces me dice, oye, yo vivo en Estados Unidos y aquí se dice 5 billones. Dice, ¿está bien? Digo, pues a ver, sí. Matemáticamente. Allí cambia. Sí, digo, está bien. Uh-huh. Y alguna persona me dice, oye, me pone que tiene 1 millón, ¿me vale? Digo, pues es poco. Digo, te tendrías que tomar 5 cápsulas para que te pueda valer. ¿Y no hay ese peligro como antes decías que si alguien de repente se toma 1 litro de kombucha, si está muy débil su microbiota pueda... Porque yo sí que compré unos probióticos que, bueno, miré, no me acuerdo, pero bueno, miré que tuvieran lo que tenían que tener, pero luego me encontré muy mal. Sí, los probióticos en cápsulas suelen tener este efecto, ¿no? Entonces, Vale. También lo voy contando a la gente, pues por redes sociales lo cuento también, pero si no, habitualmente lo que hago es, para que todo el mundo se tome algún probiótico, le digo, venga, si nunca lo has tomado, tómate de 1.000 millones. O sea, es justo eso que no doy a mis pacientes. Digo, de 1.000 millones porque es lo más bajito tal hasta que tú estés más fuerte.
Si te compras un probiótico de muy alta capacidad, o sea, muy fuerte, muy potente, pues por la propaganda, ¿no? Es probiótico que te sana todo, ¿no? Te sana los gases, te sana la diarrea, es la panacea, digo, hay que dárselo a todo el mundo. No, no, porque cuando lo tomas es tal la cantidad de microbios buenos que metes en tu intestino que la cantidad de los que mueren, de los perjudiciales, es igual de grande también. Vale. Entonces se produce la crisis curativa y la persona en general, al sentirse mal, sin tener esta orientación que hemos contado hoy, se asusta al sentirse mal. Entonces, 2 cosas le pasan. Una, al sentirse mal se asusta, entra en desconocimiento por susto, dice, pues ya no sé qué hacer, ¿no? Y segundo, al no entender que era una crisis curativa, en lugar de rebajar la dosis del probiótico, decir, pues lo voy a partir en la mitad, abro la cápsula y me tomo la mitad, o la cuarta parte, es más, me voy a tomar solo una pizca, ¿no? Hoy, de esta cápsula, y ya veremos luego, al cabo de una semana, si subo la dosis, ¿no? Entonces esto es lo que se debe hacer. Si no sabes esto, tan sencillo que es bajar la dosis y luego incrementarla gradualmente, la persona se asusta y deja de tomar el probiótico. Claro, lo que me pasó a mí. Sí. Claro. Mira. Pero en mi caso hemos empezado por unos muy sencillitos, ¿no? Que de eso sale como un bebé en el botecito. Sí. Entiendo que... Sí, empezamos por una cantidad muy bajita. Y luego se van metiendo como más y más cepas, o no sé cómo se llaman. O... Sí, en el momento en el que, por ejemplo, en la consulta digo, ¿y qué tal los síntomas? Menos gases, no sé qué. Digo, ¿qué tal estás tolerando pues la kombucha, el kéfir o el yogur o el mejor? Digo, pues vale, vamos a probar a subir la dosis de probióticos. Y entonces empiezo a meter más variedad de probióticos de estos que acabo de contar. Vale. Y también mencionando o relacionando con lo que has dicho de glifosato y demás, entiendo que entonces todo el espectro de productos químicos que estamos súper relacionados con ellos en todos los aspectos, en limpieza, en higiene y demás, también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Sí, desde luego. Mira, esto, la microbiota, he dicho desde un inicio, lo hemos contado, no está solamente en el intestino, también está en la boca, te cuento que está en los oídos, en la piel, ¿no? Entonces también está en las axilas, pues en las ingles, en la vagina de las mujeres, está en los dedos de los pies, los tenemos, o sea, podríamos decir que por dentro y por fuera estamos rodeados de microbios, ¿vale? Que nos cuidan, que nos protegen. Los detergentes, ¿no? Entonces empezamos por arriba, el champú. La pasta de dientes, ¿no? Si contiene flúor o antisépticos, ¿no? Si contiene antisépticos, entonces no debería. Los enjuagues bucales, que son sumamente agresivos para la flora. Las cremas, cualquier tipo de crema, ¿vale? Que contenga parabenos o que contenga petróleo, ¿vale? Pues destruyen la flora, bloquean la respiración básicamente. Los desodorantes, ¿no? Los desodorantes químicos. Que contengan lauril sulfato de sodio o que contengan, dice, sustancias antibióticas, te pone ya, o sea, ya ni siquiera es como secreto, ¿sabes? Lo pone antiséptico, antibiótico, entonces dices, uy, ese desodorante destruye totalmente la flora. Los jabones íntimos que utiliza la gente, muchas veces yo en la consulta reduco a la población femenina, digo, vale, señoras jóvenes tal, digo, no utilicéis más el jabón detergente íntimo. Dice, pero es que me han dicho que es bueno y tiene pH neutro. Digo, da igual. Digo, el problema es que barre la flora de la vagina, debilita tu salud, te predispone a enfermedades graves, ¿no? Porque hemos dicho que protegen frente a inflamaciones y cánceres e infecciones. Entonces es muy importante. Entonces, la ropa, los detergentes que utilizamos para lavar los trastos en la cocina, los detergentes para lavar la ropa, todo ello debería ser lo más suave posible y utilizado en la menor cantidad posible. ¿Y para el cuerpo recomiendas entonces algún tipo de productos de higiene o directamente no? Mira, en lo posible, esto es una práctica, se ha visto en las culturas más antiguas de la Tierra, en lo posible no utilizar detergentes, ¿vale? Ni gel, ni champú. Ni gel, ni champú, en lo posible, en lo menos, con la menor frecuencia posible. Vale. ¿Vale? Este sería el consejo así general para todo el mundo. Para todo el mundo. Utilizar pasta de dientes sin flúor o que no contenga flúor, que contenga pues sustancias naturales como aceite de coco, aceite de árbol de té, sustancias que sean útiles para limpiar, pero que no sean agresivas para la flora. Aquí me imagino mucha gente diciendo, no, gel, champú, ¿cómo voy a dejar de usarlo? Sí. Al principio, el cuerpo se acostumbra a todo. Y al principio dices,
Yo realmente utilizaba hasta 2 veces al día el champú porque tenía el pelo excesivamente graso y conforme ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta que en realidad era el estímulo ahí, lavando, frotando el cuero cabelludo, quitándome la grasa, lo que más estimulaba la producción grasa. Ya. Entonces, conforme lo vas practicando, dices, de repente un día dices, si es que me lo lavo menos que antes y está más limpio. Ya Este ves. descubrimiento. Este sí que puede ser un cambio complicado para mucha gente, ¿no? Sí, porque el tema de la higiene y demás. Y un tema que todavía en mi proceso contigo no hemos abordado, pero que, según me comentas, es muy, muy importante y central, sería el de los parásitos. Sí. ¿Qué es esto? ¿Tenemos bichos dentro, parásitos? Uy, los parásitos. ¿Gusanos? Sí, mira, los parásitos dan para hablar muchísimo. Te voy a contar la importancia de los parásitos, ¿vale? Entonces, la importancia de los parásitos se vio en el siguiente estudio. Toxoplasma gondii es un tipo de parásito, ¿no? La gente lo conoce por las embarazadas. Dicen, el toxoplasma, ese no es el de los gatos. Digo, ese es el de los gatos. Que no te puedes acercar a los gatos. Sí, es mujeres que están buscando un embarazo y tal. Si les hacen laboratorios analíticas y ven que no tienen anticuerpos, les dicen, mantente apartado de los gatos si ya te vas a quedar embarazada o si ya estás embarazada, ¿no? Y a las mujeres que no se han embarazado les dicen, pues mejor que te acerques a un gato si no estás embarazada, porque así ya tienes defensas para no tener esta infección. Bueno, pues el parásito toxoplasma, ¿no? Que en realidad no es que condiciona a un aborto o a enfermedad en el recién nacido sí o sí, ¿vale? El porcentaje de mujeres que se han infectado es bastante bajo, pero el toxoplasma tiene una particularidad entonces. Hemos dicho que es el de los gatos. Pues se vio que los ratones también se pueden infectar por toxoplasma de forma transitoria. ¿Y sabes lo que les pasa a los ratones infectados con toxoplasma? Que se entregan al gato, ¿no? Se entregan a los brazos del gato, pues para lo que sea. Tómame. Entonces se ha visto que los ratones infectados por toxoplasma dejan de perderle miedo al gato y se sienten sexualmente atraídos por el gato, ¿no? De tal manera pues que se entregan a los brazos del gato pues para lo que venga, ¿no? Habitualmente para que se lo coman, ¿no? Habitualmente. Entonces este cambio tiene que ver con el toxoplasma, que es un parásito. Entonces hay una bióloga, ¿no? Dijo, bueno, voy a estudiar a ver qué pasa con los seres humanos, viendo que los ratones tenían esta conducta tan rara, ¿no? Dijeron, vamos a ver en los humanos a ver qué pasa. Y entonces se vio que los humanos, varones y mujeres que tenían toxoplasma, tenían mayor tendencia a actividades de riesgo. Por ejemplo, además de, pues yo qué sé, puenting, paracaidismo, ¿no? Se vio que tenían más tasa de multas por tránsito, por tráfico, y también por acelerar, pasar la velocidad máxima muchas veces. O sea, la frecuencia de varones y mujeres con toxoplasmosis con más actividad de riesgo era muchísimo más alta significativamente en los estudios médicos. Me imagino ahora a pilotos de Fórmula 1 y eso, pues dándole un gato. Vamos a hacerte un estudio a ver qué tal. Toxoplasma positivo. Y entonces lo que se ha visto es que los parásitos, ¿no? Toxoplasma como ejemplo, pero en verdad todos los parásitos, ¿vale? Pues aquí daría un par de nombres solamente, pues Blastocystis, Hominis, Endolimax, Nanaenterobius, Vermiculaba, hay un montón. Los parásitos alteran no solamente la función digestiva, no solamente la función dermatológica, ¿no? Que dan, tengo picores, no sé qué. También alteran la función inmunológica, la función neurológica de las personas y la conducta. La conducta, ¿no? Entonces, habría que desparasitarnos, esto que hacían las culturas antiguas de este mes toca desparasitación, ¿no? Entonces, vale. Entonces, ¿habría que desparasitarnos? Pues sí, por lo visto necesitamos una desparasitación. Las condiciones para la desparasitación pues son que el intestino esté bastante fuerte, que haya suficiente cantidad de probióticos en el intestino, que la persona esté bastante bien nutrida y entonces toca hacer una desparasitación en condiciones ideales. Cuando esto no es posible, ¿no? Pues es mejor hacer la desparasitación antes que después. Vale, O sea que entonces, mezclando con el tema de conducta, quiere decir que nuestros comportamientos en el día a día, muchas de nuestras decisiones o preferencias, pensamos que son totalmente nuestras, ¿no? De nuestra mente o nuestro... Y sin embargo puede ser que estén siendo totalmente condicionadas por nuestro universo interno de bichitos. Sí, desde luego, mira, es básicamente, ¿no? Los estudios demuestran que los parásitos y los microbios de nuestro intestino condicionan nuestra elección de alimentación,
la elección de la pareja, Wow. la actitud y las acciones que vamos a tomar en la vida, el ímpetu, los enfados que vamos a tener, la forma en la que dormimos, casi te diría yo que hasta la forma en la que nos vestimos. Claro, es que entonces podría decirse en plan como que nosotros somos un avatar o un vehículo que la microbiota usa para cumplir sus fines. ¿Se podría decir algo así? Sí, hay una microbióloga muy famosa, Lynn Margulis se llamaba ella, ¿vale? Sí. Y ella decía, cuando le preguntaban, entonces, ¿qué somos nosotros en relación a los bichos? Entonces ella miraba al periodista que le preguntaba y decía, pues tú, concretamente, un saco de bichos. Se reía. Entonces, básicamente somos pues el avatar, el vehículo por el cual un taxi grande, ¿no? Un complejo muy bonito, tal, estructurado, por el cual los microbios van haciendo lo que les parece adecuado a ellos. Wow, qué potente. Y me recuerda un poco a la metáfora de, como se dice en ciertas prácticas espirituales, de que todo se repite pero a escalas diferentes. Si eso ocurre en nuestro cuerpo, nosotros somos como un sistema y dentro tenemos todo ese universo, a escala mayor también. Nosotros somos como los bichitos de la Tierra y la Tierra sería como otro vehículo más grande. Eso es. Literalmente, pues sería algo así, ¿no? Nosotros les necesitamos a ellos para funcionar. Ellos condicionan nuestra forma de existir y nosotros hacemos exactamente lo mismo con el planeta Tierra. Ya. Sí. Wow. Cada ser vivo, ¿no? En realidad, en el planeta Tierra. Y querría decir entonces que si uno cambia y recompone totalmente su flora o su microbiota, ¿sus comportamientos van a cambiar? ¿Van a transformarse? Sí. Es en todos los casos, pues en lo que yo llevo trabajando desde hace años, las personas lo primero que me cuentan siempre, ¿no? En los cambios, lo más espectacular es me siento feliz, por fin puedo despertarme y sentirme tranquilo, o cosas como de ya puedo sonreír, o ya no estoy tan agresivo con mi mujer o con mis hijos. Wow. Ya no quiero matar a mi jefe. Digo, madre mía, de verdad, yo en verdad quería que tu intestino funcionase bien, pero bueno, si hay todas estas cosas detrás, wow. Es como, pues te da la sensación de que en verdad estás transformando la tierra también, ¿no? De las conductas de las personas. Lo experimenta uno mismo en el momento en el que lo hace, ¿no? O sea, yo mismo, al empezar todos estos cambios, lo empecé a experimentar. Dije, vale, entonces yo esto lo quiero para mí y también lo quiero para cada persona que venga, ¿no? A mi familia, por supuesto. Claro. Y a los pacientes. Deseo sí. esto. Yo en cuanto descubrí y empecé a notar cambios es como compartirlo con la gente cercana, ¿no? Sí. Y además ya se va viendo, porque claro, yo voy leyendo algunas cosas y todo lo que he aprendido contigo y claro, vas viendo a ciertas personas que tienen como patrones muy similares a lo que ya he ido escuchando y yo, ostras, yo diría que es microbiota. Sí, tú en cuanto veas una conducta que está un poquito así, claro, o muy exagerada tal, o la digestión, dices, vale, esto es alteración en la microbiota. Wow, jolín, qué potente. ¿Y te viene a la mente así algún caso o alguna circunstancia concreta que hayas tenido o en tu caso o en algún paciente que digas, fíjate qué espectacular fue aquí el cambio que hubo con el proceso, en plan de una persona que yo qué sé, tenía algo muy severo, muy claro y con el proceso fue un cambio grande? Sí, el caso más espectacular que vi, ¿no? ¿Vale? Es el caso el caso más espectacular que vi yo de que sabía que había una alteración en la microbiota y que después del proceso hubo un cambio radical. Fue el caso de una niña, ¿no? que vino a la consulta, sus padres le trajeron a la consulta, una niña pequeñita de 5 años que tenía un autismo severo, ¿vale? Entonces, ellos venían pues a buscar una alternativa tal y empezamos a hacer todo el cambio nutricional. Introducción de alimentos saludables, retirada de alimentos inflamatorios, probióticos, algunas analíticas y tal. Y al cabo de unos años, ¿no? Que sabes que este es un proceso, pues al cabo de unos meses empezó a mejorar. Era un autismo muy severo. La niña no podía comunicarse con su entorno, no miraba a los padres, gritaba, o sea, tenía pues no era capaz de conectar. Y al cabo de 2 años, pues empezó a hablar, a decir palabras, a mirar a los padres, a sonreírles. Wow. Se escolarizó, ¿vale? Pues que no estaba escolarizada, se escolarizó. Y después de 3 años, pues prácticamente empezó a tener una vida normal. Está en un proceso ahora de aprendizaje de lenguaje, ha crecido sin aprender a hablar. Y entonces, pues ahí está. Pero este es el caso más espectacular que he visto de tan radical. De cuando yo la vi en la consulta,
pues que no era capaz de conectar, de hablar, de escucharte, ¿no? Absolutamente desconectada. Y al cabo de 3 años del proceso, ver que ahora es una niña que te habla, te sonríe, se comunica, disfruta, aprende, lee, escribe. Y dices, vaya cambio. Digo, Madre pensar mía. que tiene que ver con la microbiota. Ya, este es un caso sí que puede servir para muchos como detonante. Y me imagino los padres, el cambio que tuvieron que tener, Sí, la sensación. desde luego, la sensación de los padres era, o sea, es lo que ellos me dicen siempre es, siempre que llevan a la niña al neurólogo, dicen, ¿pero esta niña qué ha hecho? Y dicen, pues le decimos lo que ha hecho, pero... No, toma kombucha. Sí, es eso, dejar de comer harinas. ¿No? Un poco Wow, esto. qué potente. Qué difícil es explicarlo, pero qué maravilla es verlo. Uh-huh. Bueno, tengo un par de preguntas más, aunque bueno, de esto se puede estar hablando horas, ¿no? Sí. Pero primero un tema. ¿Hay evidencia de que todo ese tema de la microbiota y regenerarla, y etcétera, etcétera, tiene relación directa con la obesidad y el sobrepeso? Sí. Uh-huh. Sí, mira, el caso así más conocido es el de director de estudios microbianos de la Universidad de San Diego, en California, uh-huh. Que pues él era obeso, ¿no? Entonces hace un viaje turístico de vacaciones a Perú. Y en Perú, pues come pues lo que había, ¿no? La comida allí de la que hay. Y coge una infección gastrointestinal, una gastroenteritis, la típica diarrea del viajero, ¿no? Entonces, cuando pues tiene la diarrea, regresa a su país, luego ya está bien y empieza a bajar de peso continuamente, ¿no? Baja. Y baja pues prácticamente más de 20 kilos de peso. Wow. Y entonces, cuando se va a hacer sin hacer nada, esto es lo más importante, sin hacer nada. Sí. Entonces, cuando se va a hacer los estudios, el que es el director de la unidad de microbiología dice, venga, me voy a estudiar el microbioma, voy a ver qué tal están mis heces fecales, qué composición tengo. Como tenía muestras previas, ¿no? Siendo el director de esta unidad, hace un estudio y dice, mira la anterior, antes de las gastroenteritis, y la que tiene luego, y dice, pero si soy otra persona, ¿esto cómo puede ser? O sea, y microbianamente soy otra persona. Wow. Entonces, los estudios que hay con la obesidad pues demuestran que claramente las personas que cambian su microbioma, su microbiota intestinal, básicamente cambian tanto que se conoce ahora mismo que la obesidad tiene que ver también con una microbiota intestinal alterada. ¿Y cómo sería el proceso en este caso? Es decir, esa gastroenteritis, ¿qué hizo para que perdiera tanto peso? Sí, son varias cosas, ¿no? Los factores. Por ejemplo, va a un país en el cual hay mucha más cantidad de microbiota natural. Ah, claro, va a zonas más rurales, donde realmente la microbiota está más conservada. Come alimentos que están en su estado más natural. Está en contacto con personas que no están todo el tiempo desinfectando todo. No está gente en el campo, tal. Porque entonces, nos pasamos entre unas personas y otras, nos pasamos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces estamos compartiendo microbiota todo el tiempo. Nos damos la mano, nos damos un abrazo, un beso. Ya no te digo si comemos juntos, ¿sabes? Como ahí compartimos completamente la microbiota. Y lo que le pasa a este hombre es que al ir a un lugar en el cual la microbiota era mucho más natural, coge esa microbiota. O sea, ¿cuán alterada tendría, ¿no? De esto que hemos hablado antes? Pues habrá nacido por cesárea, no habrá tomado leche, le habrán dado antibióticos, habrá tomado medicamentos a lo largo de su vida. Entonces, y no habrá comido bien, ¿no? Entonces, al momento de entrar en un entorno diferente microbiano, coge lo que se podría decir una infección. En realidad, lo que le pasa a este hombre, podríamos decir, es que tiene una dosis microbiana de probióticos y una crisis curativa salvaje. Wow, ¿no? Esto es lo que le pasa realmente, ¿no? Wow. En estos términos que hemos ido comentando. Qué potente, ¿no? Sí. A todo el mundo, me imagino a todo el mundo, pues para perder peso me voy a Perú. Y coges una gastroenteritis, en lo posible, que no sea muy mala. Y otra cosa que como que es muy sonado, a la gente como que le llama mucho la atención, es el tema de que una práctica en cuanto a regeneración de microbiota es trasplantes de heces. Sí, bueno, esto es un trabajo experimental, ¿no? Que se empezó a hacer en Australia, en un hospital gastroenterológico. Pues un Borody se llama, es un gastroenterólogo famoso allí en Australia, que dijo, venga, voy a utilizar los trasplantes de flora fecal. Son que tú coges las heces de una persona sana, ¿vale? Sana, ¿no? Le has hecho todos los estudios como para un trasplante de órganos y dices, esta persona está de lujo.
deportista, saludable, va, y dices, sus heces tienen que ser fantásticas. Y coges esas heces y se las pones a la persona que está enferma por sonda nasogástrica y por enema. O sea, al estómago. Por el estómago y y abajo al colon. Yo pensaba que era solo por abajo, para el colon. No, por arriba y por abajo. Ya ves. Y entonces le estás llenando de microbios, o sea, le estás realmente recambiando la flora del intestino, la microbiota del intestino. Vale. Y entonces lo que pasa con esa persona, al cabo de un tiempo, por ejemplo, este procedimiento se está utilizando estandarizadamente para los casos de infección por Clostridium difficile, ¿no? Una enfermedad, una gastroenteritis por uso de antibióticos, ¿vale? Se llama colitis pseudomembranosa. Cuando la gente toma muchos antibióticos y empieza a tener diarrea, les miran y tienen el bicho este. Entonces es muy difícil tratar aquello. Muy difícil, ¿no? Y cuando resiste al tratamiento antibiótico, lo que se recomienda es trasplante de flora fecal. Aquí y en cualquier parte del mundo. Hoy en día esto está estandarizado. Wow. Y a Borody se le ocurre una cosa. Dice, si esto mejora, voy a probar con casos de estudio que ya no haya más esperanzas de gente con esclerosis múltiple o gente con obesidad mórbida o gente con diabetes. Cuando ya está totalmente desechada la parte médica, dice, pues vamos a recuperar a ver qué pasa. Y Borody empieza a hacer trasplantes de flora fecal y descubre que mejoran los síntomas de la esclerosis múltiple, que la gente obesa empieza a perder 10, 15, 20 kilos de peso, que la diabetes, que no podían dejar la insulina, empiezan a bajar las dosis de insulina hasta casi dejarla. Dice, y entonces ya lo publica Borody y dice, vale, el trasplante, o sea, la microbiota intestinal prácticamente podría corregir todos los problemas de salud, ¿no? Conclusión, la microbiota intestinal es la clave para todas las enfermedades y para la salud. No sé si tengo muy claro el recuerdo. ¿Puede ser que Hipócrates dijera que toda la enfermedad empieza en el intestino o algo así? O no sé si era... Sí, Hipócrates, el padre de la medicina, pues decía que todas las enfermedades empezaban en el intestino. Lo decía sin tener test de microbiota intestinal, sin tener probióticos y sin saber todo lo que sabemos. Y cuando contabas esto de lo del trasplante, me ha venido a la cabeza, no sé si tiene sentido, pero me ha venido a la cabeza que mi perro, bueno, el perro que tenía hace muchos años, ¿no? En casa de mis padres, comía cacas de otros perros. Y cuanto peor olían, parece que más le gustaba. Sí. ¿Sería algo de esto? Sí, mira, de forma natural, pues esto, los animales, ¿no? Comen heces, se sabe ya que es porque detectan algo en las heces que lo necesitan, ¿vale? Pero el caso más anecdótico entonces es de hace siglos, ¿no? Antes de Borody, desde luego ya había antecedentes de utilización de heces para cuestiones médicas, y es de una epidemia de cólera que hubo en China, pues hace siglos atrás, ¿no? Y entonces los estudios era de un médico chino famoso de la época que vio que todo el mundo estaba muriendo con cólera, ¿no? Con diarreas terribles, y que en ese momento pues ni había sales de rehidratación, ni antibióticos, ni nada. Entonces lo que observó era que habían personas que no se morían con el cólera, ¿no? Entonces eran más fuertes físicamente. Sí. Y vio que los perros, ¿no? Se comían las heces de estas personas. Ah, de estas personas. De estas personas. Y no así de las personas que estaban mal. Uh-huh. Y entonces dijo, ¿y qué pasa si utilizo las heces de estas personas para tratar a otras personas que están muriéndose? Ya ves. Y entonces en los registros le llaman la sopa amarilla. Sopa amarilla. La sopa amarilla, que te imaginarás con qué está fabricada. Sí. Y entonces la sopa amarilla se le daba de comer a las personas que estaban más enfermas, ¿no? de cólera, para salvarles la vida. Y en los registros del médico pone que la efectividad de la sopa amarilla era de más del 90%. O sea, la gente que se salvaba era gracias a la sopa amarilla. Ostras. ¿No? Y esto, pues, si buscas en cada cultura, ¿vale? Pues en la cultura andina, en algunos pueblos, ya me llegaron a contar que también al día de hoy, a las personas que tenían más problemas gastrointestinales, pues les preparaban una sopa amarilla. Wow, claro, es fuerte imaginarlo, ¿no? Para nosotros occidentales todo es totalmente aséptico limpio, pero ostras, los resultados. Los resultados, imagínate. Wow. Yo he llegado a ver gente en la consulta que me decía, deme lo que haga falta. Y me lo decían, si es necesario estoy dispuesta a comer o a meterme lo que me haga falta, refiriéndose al trasplante de flora fecal. Ya, cuando falta la salud.
Claro. Sí, lo entiendo. Uh-huh. Pues bueno, podríamos continuar horas porque esto es apasionante y bueno, luego nosotros seguiremos, ¿no? Charlando. Sí, como seguro. ayer. Pero te agradezco de verdad un montón, José, que hayas venido por aquí para compartir esto, porque para mí ha sido un proceso, y está siendo un proceso como muy, muy potente. Ha sido un descubrimiento enorme para gente a mi alrededor también, todo este tema de la microbiota, y que nos puedas compartir de tu mano con toda la experiencia que tienes, todo el conocimiento, siendo microbiólogo, encima con lo bien que ejerces tu profesión y tu misión, pues es un gustazo. Yo lo he disfrutado un montón y te lo agradezco. Qué bien, muchas gracias, Rubén. Y para quien quiera conocerte más, saber más información, consultas, el lugar principal sería en tu web, que si no me equivoco es consulta.drgosen.com. Correcto. Lo dejaremos en la descripción para que pueda hacer la gente, pero también en el canal de YouTube, Dr. Gosen, Josen. Sí, eso es, Dr. Gosen. Se escribe así. G-O-O-S-E-N, sí, para el que lo esté escuchando. Y ahí ya pueden encontrar también información y muchas cositas, ¿no? Eso es, perfecto, vale. Sí, Rubén. Genial. Pues nada, ahí lo tenéis. Así que bueno, espero que os haya gustado este sendero. Súper potente porque ya habéis visto, prioridad número 1. La enfermedad empieza en el intestino, así que los caminos pueden ser súper diferentes y mucho, mucho más potentes si abordamos esto. Así que a construir ejércitos, ¿no? A por ello. Nos vemos en el siguiente.